porque había muchísima gente, eran multitudes, mucha gente con muchos problemas. Y de pronto el Señor pensaría él, bueno, ya terminé mi labor, pero cuando comienza a descender, la gente lo asediaba pidiéndole milagros. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, cuando él comienza a descender, antes de llegar a la orilla de este lago, hizo una cantidad de milagros. Cuando ya llega aquí al lago, a la orilla, el Señor ya venía fatigado, venía cansado. Con él venía muchísima gente, muchas multitudes, pero también venían ¿quiénes? Sus discípulos. Amén. Y los discípulos del Señor, que representa la iglesia de Cristo, usted y yo somos la iglesia del Señor, amén, representados por los discípulos. Y yo veo que seguramente los discípulos, al ver que el Señor era tan famoso y que tenía una palabra para cada persona, y que las personas que llegaban con manos secas, cojos, ciegos, enfermos, el Señor hacía sanidades, milagros, prodigios, y yo veo a los discípulos seguramente felices, contentos, porque ellos eran los consentidos del Señor. Y ellos seguramente venían saltando en una pata, contentos, porque ellos eran los consentidos del Señor y eran los del llavero del Señor. Entonces, cuando ellos llegan a la orilla del lago, el Señor les dice a ellos, pasemos ¿a dónde? Pasemos al otro lado. Y ahí comienza lo bueno, hermanos. Ahí comienza lo bueno de esta historia, para usted y para mí. Y dice la palabra del Señor que en ese lugar no había solamente una barca, sino que habían ¿qué? Muchas más. Y que el Señor se sube a su barca, los discípulos se suben con él, y cuando la barca comienza digámoslo literalmente o simbólicamente a despegar, dice que se desata una tormenta. Amén. Y dice la palabra del Señor que los discípulos se estremecieron, se angustiaron y seguramente se enojaron. El Señor, ¿en dónde estaba en ese momento? Durmiendo en la popa de la barca, allá en la punta. El Señor estaba tan cansado y tan fatigado que seguramente hizo ahí una almohadita, se recostó y se quedó profundo. Y comienza esa tempestad, esos vientos fuertes, y era tanto el viento que se levantaban olas y querían ¿qué? Tapar la barca, anegarla, a voltearla, a hundirla. Y el Señor seguía ¿qué? Durmiendo, profundo. Los discípulos que estaban tan contentos con él, tan felices, en esta parte de la palabra ya no se encuentran así, sino que se encuentran desesperados, angustiados, atribulados, y se portan irreverentes con el Señor, se enojaron, lo cuestionaron y le dicen al Señor, creo que Lucas o Mateo dice que ellos fueron y le dicen, pero por Dios, ¿cómo así tú durmiendo y nosotros vamos a perecer? ¡Haz algo! Y dice la palabra que el Señor se despierta, se levanta, abre sus manos, lanza una palabra, le da una orden a los vientos se aquietan y las aguas se calman. Y hubo gran bonanza. Y lo que era felicidad, alegría, gozo, se convirtió en un momento de angustia, de mucha angustia, de lágrimas, de desespero porque iban a morir. Seguramente pensaron en tirarse de la barca, seguramente, hermanos. Y no, aquí como que no pasa nada, como que este no es el Dios que vimos allá en el monte.
y nos vamos a ahogar. El Señor se levanta, hace el milagro y los exhorta y les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué se angustian? ¿Por qué están amedrentados? Y sobre eso es que vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Amén. Nosotros como discípulos a veces cometemos un gran error porque muchas veces hemos llegado a los pies de Cristo y nos han expuesto un evangelio fácil, un evangelio de milagros, de prodigios, de señales, en donde todo está bien, en donde nada tiene que ir mal, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no es cierto? Paradójico. Pero el Señor le dice a los discípulos, dice la palabra que dejó a la multitud y le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y en esta mañana la primera enseñanza es esa. ¿Qué es pasar al otro lado? ¿Qué es? Pasar al otro lado, hermanos, sencillamente es que tenemos que avanzar. Tenemos que ya no caminar, sino dar brincos con el Señor. Tenemos que aprender a depender más del Señor como discípulos y como iglesia del Señor. Pasar al otro lado es que tenemos que empezar nosotros a tomar decisiones radicales y definitivas con el Señor. Ya no podemos, aquí vemos dos grupos de personas. El primer grupo es un grupo de multitudes que seguían al Señor de lejos y querían solamente un milagro, un favor. Pero vemos también otro grupo de personas más pequeño que son los discípulos y que representan la iglesia del Señor. El Señor no invitó a las multitudes a que se metieran a la barca. Dice la palabra que habían otras barcas y Él perfectamente pudo decirles: nosotros nos vamos aquí, ustedes váyanse en la otra barca. No, el Señor, aunque suene algo complicado, seleccionó, porque seguramente las multitudes no iban a soportar el proceso que el Señor tiene con su iglesia. Pasar al otro lado necesitamos, tiene que ver con que nosotros necesitamos tomar decisiones de fe, comprometernos más con el Señor, comprometernos más con el ministerio, comprometernos más conmigo mismo. No puede ser que nosotros después de tanto tiempo estemos cometiendo los mismos errores de hace 5 o 10 años atrás. ¿Será que hemos pasado al otro lado? ¿Será que hemos avanzado? ¿Estamos allí en la orilla estancados? Necesitamos pasar al otro lado. Hay una pregunta. Cuando el Señor está en la barca y los invita a sus discípulos a que se suban con Él y se desata esa tormenta, ¿será que el Señor no sabía que iba a pasar eso? ¿Ustedes qué creen? Señor lo sabe todo. Amén. Señor lo sabe todo. Aún estuviera durmiendo el Señor lo sabe todo. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que no solamente lo sabe todo, sino que tiene el control de todo. Los discípulos se suben a la barca con el Señor y seguramente ellos hacían planes entre ellos y decían: no, ahorita que pasemos al otro lado, vea, me imagino que vamos a hacer un asado y una comelona bien rica, porque estamos con el Maestro, con aquel que hace milagros, señales y prodigios, y nada nos va a pasar. Mejor dicho, aquí nos ganamos la lotería. Mejor dicho, estamos hechos. Y cuando la barca se iba alejando de la orilla, veían a la multitud y ellos se sentían, sacaban pecho porque decían: no, nosotros estamos con el duro. Nosotros estamos con el que es y no nos va a pasar nada. Nosotros estamos, mejor dicho, en el lugar que es.
Hermanos, y el Señor que todo lo sabe, dice la palabra que al momento se desata tremenda tempestad. Tremenda tempestad, hermanos. Y el Señor se acuesta a dormir. Eso es el Evangelio. De las cosas más complicadas, hermanos, el Evangelio de Dios es una bendición. Amén. El Evangelio de Dios es una bendición. Pero hay algo, hermano, que lo pone a uno a temblar, hermano, y son las pruebas del Señor. El Evangelio es una bendición, pero cuando llegan las pruebas del Señor a la vida de uno, la vida se complica, el Evangelio se complica. Y las pruebas, ni usted ni yo queremos vivirlas. ¿Quién quiere pasar por una prueba? Nadie. Pero las pruebas son necesarias, porque dice la palabra del Señor que necesariamente tenemos que ser probados como el oro en el fuego, hermanos. Eso es algo inevitable, eso es algo, hermano, que usted no va a poder quitar. Es la escuela que usted y yo tenemos para ser probados en nuestra fe. Y dice el Señor, pasemos al otro lado. Claro, todos queremos pasar al otro lado, todos queremos crecer espiritualmente, todos queremos crecer ministerialmente, todos queremos avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Para eso tengo que pasar al otro lado, pero para yo pasar al otro lado tengo que pasar por una escuela, hermanos, y es la prueba por parte del Señor. Y los discípulos imaginaban cualquier cosa menos que iban a ser probados. Ahora, la situación, hermanos, y el secreto, el meollo del asunto es no ser probados, porque las pruebas van a llegar. ¿Saben cuál es el meollo del asunto? Es que seamos probados y nos encontremos fuera de la barca, que nos encontremos lejos del Señor. Que llegue una prueba bien complicada, hermanos, y el Señor por ninguna parte, porque no volví a la iglesia, porque no volví a hablar con Él, no volví a estar en comunión con el Señor. Y cuando me llegue una prueba de esta situación, hermanos, ahí sí, agarrémonos duro. La tempestad y las aguas turbias significan las pruebas que tú y yo seguramente estamos viviendo. Pero tengo un mensaje de parte del Señor, una buena noticia. Esas aguas, esas olas, no nos van a ahogar. No te van a ahogar. ¿Cuántas veces no hemos pensado, analizado, le hemos tirado lápiz y papel, pensando muchas veces en querernos tirar de la barca? El no volver a la iglesia porque no hemos visto la respuesta del Señor. ¿Cuántas veces, hermano? Aún en el ministerio. ¿Cuántas veces no hemos cuestionado al Señor y le hemos dicho, Señor, ¿dónde estás? Si yo soy una mujer, una hija tuya, un hijo tuyo, ¿qué está pasando con mi vida? Si yo te sirvo, si yo ayuno, yo oro, yo te creo, yo leo la palabra, no falto a la iglesia. ¿Qué pasa, Señor? Y nos comportamos como aquellos discípulos que fueron y sacudieron al Señor y le decían, Señor, haz algo, que perecemos. No entendían el proceso, no entendían la escuela. Tenemos que ser probados como el fuego, hermanos. Tenemos que ser probados como el oro en el fuego. El oro, hermanos, es el mejor metal que existe, el mejor. Y la palabra nos compara con él. Eso no podemos abortarlo, no podemos, por ejemplo, si me voy por este camino, yo puedo tomar la decisión de tomar un atajo. Con el Señor no funciona así. La situación que seguramente tú estás viviendo en este momento, hermanos, es para bien, es para bendición, es para que crezcas, es para yo crecer, es para pasar al otro lado. El Señor tiene muchas bendiciones
para nosotros, para su iglesia. Y tú te tienes que glorificar con lo que estás viviendo. ¿Saben? Después de esto dice la palabra que el Señor se levanta, estira sus brazos, lanza la palabra, aquieta los vientos, las aguas, las calma y dice la palabra que hubo ¿qué? ¿Gran qué? ¿Qué es la palabra bonanza? ¿Qué es? Abundancia. Bonanza significa calma, tranquilidad, paz, quietud, bendición, que es lo que usted y yo finalmente necesitamos. Lo que más necesitamos en estos tiempos es tranquilidad. Hermano, usted puede tener su buen apartamento, su buena casa, su buen carro, pero si usted no tiene paz y tranquilidad, hermano, eso le sabe a mico a uno, eso es complicado. Pero lo que necesitamos es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz solamente la puede dar ¿quién? Cristo Jesús. Hombres de poca fe, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Saben que nuestra oración, la suya y la mía, debería de cambiar? Debería de cambiar. Nosotros deberíamos de pasar al otro lado, avanzar, y que nuestra oración, ¿saben? Un modelo de oración, ¿saben cuál puede ser? Pedirle al Señor todos los días por su misericordia. Lo que más necesitamos nosotros es la misericordia de Dios. ¿Usted se ha puesto a imaginar el día que el Señor mande sus juicios a Colombia? Un país tan pagano, tan pecador, corrupto. ¿Usted se ha puesto a imaginar eso, hermanos? Yo sí lo hago. Yo a veces hago un balance y yo, uy, Señor, nosotros lo único que merecemos de parte tuya es tu misericordia. La misericordia de Dios. Dígale al Señor, Señor, manda tu amor, tu misericordia, tu perdón. En esta noche que acabo de pasar, a este domingo que amanece, ¿usted se ha puesto a imaginar la cantidad de pecado que hay en la ciudad de Cali? Prostitución, droga, alcohol, muertes, robos, sicariato, y todo eso llega a la presencia del Señor. Pero así dice la palabra que donde hay tanta maldad, donde abunda, sobreabunda la gracia del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo vengamos al templo, porque usted y yo, hermanos, el Señor nos mira no porque seamos buenos, sino porque hacemos un esfuerzo de que queremos agradar al Señor, de que sin Él no podemos vivir. ¿Y saben qué hace la presencia suya y la presencia mía delante del Señor? Manda perdón para esta ciudad, porque estamos buscando de Él. ¿Saben qué deberíamos de incluir en nuestras oraciones, hermanos? Pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Hombres de poca fe. Y somos tan necios. Vemos el milagro que el Señor todos los días, dice la palabra, todos los días son nuevas sus misericordias. Todos los días, hermanos. Todos los días. Y seguimos con ese problema, masticándolo, chupando esa bananita de amargura, de tristeza, de dolor. Y se nos olvida que nosotros tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, hermanos. El capitán de nuestra vida, el capitán de nuestra barca, hermanos. Muchas veces hemos querido y hemos pensado salirnos de la barca, pero por la misericordia del Señor, hermanos, seguimos en la barca con Él. Porque si fuera de parte de nosotros, hermanos, créalo que ya nos hubiéramos tirado. Pero ahí está la misericordia del Señor, la fidelidad del Espíritu Santo. Vemos cosas en las iglesias y escuchamos
Escuchamos muchas cosas, cosas desagradables que pasan en el pueblo del Señor, y muchas de esas cosas nos hacen salir de la barca. Y no, yo no vuelvo a esa iglesia. Y la tomamos contra el Señor. Y el Señor no tiene la culpa de eso, hermanos. No podemos salirnos de la barca por nada, hermanos. Amén. Saben que vienen, si estamos viviendo tiempos difíciles, los tiempos que vienen, hermanos, los tiempos que vienen son, hermano, no alcanzamos a imaginarnos, no alcanzamos. Vienen cosas horribles. Dice la palabra que aún a los escogidos los van a engañar, que el amor de muchos se va a enfriar, se va a endurecer, que la gente, viendo tantas cosas, no va a creer en nada, hermanos. Los tiempos que vienen, hermanos, son muy complicados. Y necesitamos cambiar nuestra oración. Necesitamos pedirle al Señor su misericordia. Orar, pedir por los que son débiles en la fe, hermanos. Eso necesitamos. Aquí en esta historia encontramos 3 procesos. El primero, pasemos al otro lado. Segundo, dice la palabra que las olas eran tan grandes que ya anegaban la barca, ya trataban de hundirla, pero la barca no se hundió. Y tercero, cuando logran pasar al otro lado, dice la palabra que hubo gran bonanza. 3 condiciones para poder avanzar en los caminos del Señor, para poder ver la victoria, para poder alcanzar la bendición del Señor. Necesitamos que el capitán de mi vida sea ¿quién? Cristo. ¿Saben cómo comienza esta historia? Dice la palabra, y allí habían ¿qué? Más barcas. Allí había más barcas. Y en esta mañana el Señor te pregunta, ¿en qué barca estás? ¿En cuál barca estás? ¿En la barca del dinero, del materialismo, de lo físico, de la vanidad? ¿En la barca de mi esposo, si no está mi esposo, de mis hijos, del empleo, de lo que me giran de España, de lo que me giran de Estados Unidos, de Chile? ¿Cuál es tu barca? Necesitamos estar en la barca con el Señor. Amén. El Señor tiene el control de todo, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar. No nos podemos olvidar que Él sabe por las que estás pasando. Si hay algo que nos duele a nosotros son las pruebas, las tentaciones, los momentos difíciles. Pero para nosotros poder llegar a la bonanza, a lo que el Señor nos ofrece, necesitamos pasar por esas tormentas. Amén. Coloquémonos en pie, por favor. Yo quiero invitar, hermanos, no acostumbro a hacerlo, pero aquí hay personas que están pasando momentos muy difíciles, muy complicados, en donde esas olas han querido hundirte y quizá ahogarte, en donde has querido renunciar a tu fe, al evangelio, al Señor, a la iglesia. ¿Saben qué produce las olas en nuestra vida? Si no estamos bien fundamentados en el Señor, a veces nos produce rabia de que nos hablen del Señor. Llegamos a ese punto en donde la barca está a punto de hundirse. Y en esta mañana el Señor quiere hacerte una invitación. Si tú crees que tu vida está así, yo te invito a que pases acá adelante. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que
que no queremos salirnos de la barca, que sea Él tomando la situación que yo estoy viviendo, que a través de su palabra el Señor nos consuele. Solamente Él tiene la palabra para calmar los vientos, para calmar tu situación, para darte paz, tranquilidad. ¿Cuánto necesitan esa paz del Señor? ¿Alguien quiere salir acá adelante y hacer una oración con el Señor y recibir esa bendición que el Señor tiene en esta mañana para ti? De parte del Señor quiero decirte que no existe nada, no existe algo, no existe el problema más grande que le cree grande al Señor. No lo hay. Problemas con los hijos, los problemas familiares, un problema con un hijo, hermanos, lo estremece a uno. Problemas conyugales, problemas de sanidad físicos, problemas con los suegros, con la familia, con las nueras, con los yernos, con los nietos en la droga, problemas de empleo, situación económica. Estamos llenos de problemas económicos, deudas. El Señor en esta mañana quiere bendecirte. Amén. El Señor te quiere bendecir, me quiere bendecir a mí. A los que están allá y han escuchado la palabra del Señor y de pronto por temor no salen. El Señor tiene una palabra para todos. Amén. El Señor tiene una palabra. Pero ¿saben qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe. Necesitamos tener fe, necesitamos creer más al Señor, necesitamos creerle más a su palabra, aferrarnos a su palabra, porque escrito está, dice la palabra del Señor. No los voy a abandonar y estaré contigo todos los días hasta el fin, dice la palabra del Señor. Tengo el control de todas las cosas. Vamos a cerrar nuestros ojitos, no vamos a mirar a nadie. Este es un momento de mucha reverencia, de mucha reverencia. Padre de la gloria, te bendecimos y te exaltamos. Te bendecimos, Señor, porque solamente tú eres digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Vamos a glorificar al Señor, alábelo, alabe al Señor. Este es un momento maravilloso, especial para glorificar su nombre. Dígale: papito lindo, te amo, Señor. Tú eres el ser más maravilloso. Jesucristo, sin ti no puedo vivir. Tú eres el aire que yo necesito. Tú eres el aire que yo respiro. Tú eres mi vida. Dígale al Señor: tú eres mi vida, papito lindo. Tú eres mi fuerza. Dígale al Señor: tú eres mi estandarte. Tú eres mi roca eterna. Tú eres mi torre fuerte. Dígale al Señor: tú eres mi escudo alrededor de mí. Dígale al Señor: tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza, Señor. Tú eres mi medicina. Dígale al Señor en esta mañana: tú eres mi medicina, Señor. Mi medicina para mi cuerpo, para mi alma, para mi corazón. Jesucristo, tú eres mi buen pastor. Dígale al Señor: Señor, tú eres mi buen pastor. Sin ti no quiero vivir. Alejado de ti no quiero vivir. Tú eres mi Dios eterno. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el Santo de Israel, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Dígale al Señor: Jesucristo, soy tu hija. Jesucristo, mi Señor, yo soy tu hijo, soy tu pueblo, soy tu oveja, soy oveja de tu prado. Jesucristo, gracias en